Como nadador máster aún activo, siempre busco quiénes son los grandes referentes de nuestra disciplina en Latinoamérica. Uno de esos grandes atletas es mi invitado de hoy, de este nuevo episodio de mi podcast. Si eres nadador máster, querrás escuchar la historia que él nos va a contar. Mi nombre es Tomás Bisonó y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Estoy sumamente agradecido con el equipo de personas que me ha ayudado a posicionarme mejor dentro del mundo digital y que ha sido instrumental en el desarrollo de este podcast que escuchas hoy. Gracias mil a los amigos de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital. Si fuera a nombrar a los nadadores máster que tengo como ejemplo de consistencia, Danilo Vicioso es sin lugar a duda uno de ellos. Como nadador élite, Danilo fue miembro de la selección nacional de mi país, la República Dominicana, por varios años. Inclusive fue uno de los integrantes del equipo nacional que participó en los Juegos Centroamericanos, en los cuales logré mi medalla de bronce, cuando esta justa regional se llevó a cabo en la enigmática piscina olímpica de la Ciudad de México en el año 1990. Como nadador máster, Danilo tiene la reputación de férreo competidor, librando grandes batallas de competencia con otros grandes nadadores máster de la actualidad. Su historia nos lleva desde sus inicios en la natación, su paso por la natación universitaria de los Estados Unidos, su regreso a las competencias de alto nivel y, por supuesto, sus logros como nadador máster. Al seguir sus pasos por la natación máster, me he encontrado con récords duros de quebrar, historias de carreras legendarias como aquella de los 200 metros mariposa durante un campeonato sudamericano de natación máster celebrado en Colombia, una carrera que ayudó a construir la reputación de gran competidor por la cual se le reconoce a través de todo el continente americano. Toma asiento, ponte cómodo y relájate para que disfrutes el episodio número 13 de mi podcast, Sumergidos en la Natación, en el que nos metemos de lleno dentro de la carrera de uno de los mejores nadadores máster latinoamericanos de los últimos 20 años, Danilo Vicioso. Espero que disfrutes tanto al escuchar esta entrevista como yo lo hice durante la conducción de la misma. ¿Listo? Vayamos a la entrevista. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo en otra transmisión en vivo y hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que admiro mucho, con una trayectoria impresionante en la natación en general, principalmente la natación máster. Ha tenido muchísimos logros a nivel internacional, tiene un sinnúmero de récords a nivel nacional que yo personalmente siempre estoy mirando para ver qué tan cerca puedo llegarles. Ha sido el único nadador que ha formado parte de la Selección Nacional de Natación de la República Dominicana en 4 décadas diferentes. Tiene una trayectoria impecable dentro del deporte de la natación. Danilo Vicioso inició su participación en los campeonatos centroamericanos y del Caribe en el año 1971 y fue selección nacional hasta los campeonatos de las Islas del Caribe que se llevaron a cabo en Curazao en el año 2002. Danilo también fue selección nacional en Juegos Centroamericanos, en los Juegos que se celebraron en la ciudad corazón de Santiago de los Caballeros en el año 86 y también junto con un servidor los Juegos que se celebraron en la mítica piscina olímpica de Ciudad de México en el año 1990. Para esos Juegos Centroamericanos de México, Danilo sale del retiro y establece en esos Juegos un récord nacional absoluto para los 200 metros combinado individual que permaneció vigente por 15 años, nada más y nada menos por 15 años. Como nadador máster, es indiscutiblemente uno de los nadadores dominicanos con mayor trascendencia a nivel internacional. Ganó o tiene en su poder 3 medallas de bronce en campeonatos mundiales máster, en aquellos celebrados en Italia y en Australia, y ha sido múltiples veces, para no decir un número específico, en muchas ocasiones ha formado parte del ranking top 10 de la FINA en las categorías máster. Danilo tiene una cantidad de historias interesantes que contarnos. Definitivamente es una persona que ya queríamos entrevistar
por esta red social. Esperamos que en cualquier momento se nos una y ¿cómo se llama? Y bueno, y nada, esperar ya que él se nos sume a la transmisión y que podamos empezar y que podamos empezar ya la conversación que tenemos aquí ya pautada con él. Yo recuerdo, tengo varias anécdotas con Danilo en lo que él va sumándose a la transmisión. Recuerdo muy bien la primera vez que fui selección nacional con Danilo. Recuerdo que fue en el año 88 en los campeonatos centroamericanos abiertos. Recuerdo más bien también las vivencias que compartimos en los Juegos Centroamericanos del año de México, en el año 90, donde el escenario era un escenario frío, realmente indescriptible la experiencia en términos de la primera vez que uno va a competir y a entrenar en altura. En realidad es algo para lo cual uno nunca está preparado. Pero tener a Danilo allí realmente significó que le daba a uno la confianza de que había un nadador más experimentado que uno. Eran mis primeros Juegos Centroamericanos, ya para Danilo eran los segundos Juegos Centroamericanos y todo el mundo lo tenía él como referencia. Después realmente compartimos, digamos, en muchos otros ya como máster, en muchas otras competencias. Recuerdo haberlo visto competir en los Panamericanos de Medellín en el año 2015. No tengo tanto tiempo, digamos, compitiendo en eventos internacionales másters. Yo empecé realmente, mis eventos han sido realmente aislados, empezando por el Panamericano del 2005, que fue aquí en Santo Domingo, luego los sudamericanos en Lima, Perú, en el 2008, y de ahí entonces los Panamericanos de Medellín 2015, los Panamericanos de Orlando en el 2008, y tal vez, quién sabe, nos animamos para participar en los campeonatos mundiales que van a ser en Japón en un par de años. Iniciar nuestra interacción con él, recuerdo muy bien, hay una anécdota interesantísima de Danilo, que yo creo que la que mejor se la sabe a detalle, aparte del mismo Danilo, es también la Supermaster amiga Mercedes Aybar, y tiene que ver con un campeonato, si no me equivoco, sudamericano, donde participó Danilo, no recuerdo en qué ciudad colombiana, pero hay una anécdota de una carrera con un nadador, no sé si brasileño, que creo, no voy a hacer ningún spoiler, porque esta es una historia que quiero que la cuente él mismo, porque realmente tiene mucha trascendencia en la natación dominicana. Recuerdo muy bien cuando yo inicié en la natación máster, que Danilo ya tenía varios eventos internacionales en lo que precedió lo que hoy en día es los Panamericanos, que era la Copa, la Laticar. Por ahí estuvieron también los amigos Marcos Díaz, Franklin Mieses, y Mercedes Aybar, obviamente, y muchos otros nadadores másters dominicanos que han representado con orgullo a nuestro país en playas extranjeras. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Danilo Vicioso. Danilo, ¿cómo estás? Ahora sí, que esta tecnología es muy moderna para un viejo como yo. ¿Qué va? Tú eres un muchachito. Oye, un placer de estar aquí con ustedes. No, y de verdad un placer tenerte en este foro interesantísimo, que ya tenemos varias semanas tratando de contribuir un poquito con todo lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? Algo que nadie se veía venir. Bueno, sí, no, pero aquí con todo el agua cerrada, yo he estado corriendo más que en mi vida completa. Ok, eso. Sí, o sea, para mantenerme. Seguro. Entonces, ¿tú sigues residiendo ahora en La Romana? Sí, tengo acá desde el 2001. Desde el 2001, o sea que ya vas para 20 años el próximo año, tienes bastante tiempo. Sí, ya soy romanense. Romanense, sí. Danilo, una de las primeras cosas y hablamos un poquito de algunas anécdotas que yo tuve contigo ya cuando era más joven, y después algunas cosas que sabía de ti
en tus comienzos en la natación máster, pero a eso vamos a llegar. Vamos a hablar primero sobre cómo te iniciaste tú en la natación, cuáles fueron algunos de esos primeros logros que nos puedes contar dentro de la natación competitiva, ¿no? Empezando tal vez por tu comienzo en la natación infantil. Bueno, mira, un caso interesante porque ya en los años 70, quizás a finales de los 60, mi hermana tenía 13, 14 años, ella tiene 6'1", entonces me imagino que en esa época ella era bien alta y el médico le dijo que tenía que nadar, como ese era como el deporte. Y mi familia empezó en esa época en la piscina del Hotel Jaragua. Y después ahí el attaché militar de la embajada americana, que era el coronel Kelly, se juntó con mi papá y entonces la familia, los Kelly y nosotros empezamos a nadar juntos y de ahí se formó los Caimanes del Caribe. Pero a mí, o sea, la natación, a mí me arrastraron a la piscina porque como era un carro, llevaban a mi hermana y a mí me llevaban también. O sea, no fue algo que un día yo dije, yo quiero nadar. Pero no, así es, esa fue la historia. Entonces, sí, sigue, por favor. No, entonces de ahí empezaron la primera competencia mía fue en el 71, uno centroamericano en Cuba. Y tengo para decirte que una de la anécdotas de ahí sería que fuimos el primer equipo deportivo, que era básicamente mi familia. Yo era el más pequeño, Julia, Dolores y Belinda, que todos nadábamos. Mi mamá creo que era entrenadora y mi papá como delegado. Y fuimos allá y recuerdo que me preguntaron, ¿qué es lo que no me gusta de Cuba? Yo dije que no había juguete. Entonces, nada, a partir de esa época empecé a nadar y por ahí seguí y siempre, después primero con los Caimanes, después me fui al Naco con la familia. Hubo como una ruptura ahí con mi papá y el coronel Kelly y entonces se formó el Naco y bueno, ya tú sabes la parte ahí de todas las rivalidades que había en esa época de los 80, que fue muy, muy buena, una época como quizás dorada de la natación, aunque se han hecho mucho más logros después de eso, pero había mucha gente nadando en esa época. Y entonces después mi mamá decide, después me fui a estudiar a los Estados Unidos, mi mamá empezó a escribir a todos los equipos. Ella fue, en esa época no había internet, ella fue a la biblioteca en el ICTA, cogió todas las universidades que tenían equipo de natación y empezó a escribir. Varias me contestaron y una de ellas fue una en Arkansas, que el tipo era un profesor de ciencia política y tenía algún contacto, él trabajaba para el Departamento de Estado y como que se veía bien en su universidad que hubiera un latino de un país tercermundista. Y te digo que cuando yo fui allá en el 83, eso era o sea, era una experiencia totalmente nueva para mí. O sea, de estar allá era muy diferente, muy diferente. Y esa transición, porque yo me recuerdo, si no me equivoco y me corregirás, tú y que fueron los primeros dominicanos que pasaron por el sistema, ¿no?, universitario como atletas en natación. No sé si eso es correcto. Tú y que Tavares. Sí, Juan Manuel Tavares, sí. Yo creo que él en realidad llegó primero que yo. O sea, que él sería el primero y después yo le seguí. Yo creo que tú fuiste después, o sea, yo sé que Mercedita también estaba en ese tiempo, Alex Ovalle. Anaísa también. Anaísa también, no sé si Ameriquín lo hizo, pero sí fue un grupito ahí a finales de los 80, 90 que se fue para allá. Sí, y tú hablaste de la experiencia que tuviste, que fue una experiencia bien diferente. Ahora, ¿cómo te impactó tú como nadador ya? Porque evidentemente para todos es un shock cultural llegar a una cultura completamente diferente, donde la manera de pensar, la organización es completamente diferente, pero en términos de tu carrera como nadador ya a nivel universitario, ¿cómo impactó tu trayectoria? ¿Cómo te sentiste? ¿Progresaste? ¿En realidad fue una experiencia en la que entendiste o en la que entiendes que llegaste más allá en tus capacidades como nadador estando ya dentro del sistema universitario estadounidense? Sí, yo creo que sí. Tú sabes, en el sistema de aquí
como que uno se quejaba mucho y uno en la práctica uno siempre barajaba, trataba de hacer lo mínimo posible, pero allá es como otro tipo de estructura, ya como que tú no te quejabas, uno hacía lo que le decían. Y, y yo recuerdo cuando yo me gradué en el 86, que ese fue los centroamericanos de Santiago. Y ahí yo recuerdo en el 200 espalda que llegué a finales y yo recuerdo que me salían los pipí porque yo estaba en la final del 200 back y iba en el carril 6, o sea, estaba clasificado de cuarto. Y yo recuerdo que yo bajé como 6 segundos en las finales y quedé sexto. O sea, que fue una bonita experiencia, pero ese fue como casi mi pico. Mi pico después después de terminar la universidad, hice un comeback y en el 90 hice mis mejores tiempos, que ahí mi mejor tiempo fue en el 200 combinado, que ese récord absoluto duró 15 años hasta que lo rompió Jean-Louis Gómez. Jean-Louis Gómez, sí. Sí, yo recuerdo muy bien, yo no participé en esos Juegos Centroamericanos, pero estaba realmente presente. Recuerdo tu carrera vivamente porque se me quedó grabada también por quien ganó esa carrera, ese nombre nunca se me ha olvidado, Ernesto Vela, y el tiempo y la técnica que tenía siempre se me quedó como un referente, ¿no? Pero sí recuerdo muy bien el comentario, ¿no? Danilo se ve muy nervioso, Danilo se ve muy nervioso, Danilo se ve muy nervioso. Pero era un ambiente realmente que llamaba a uno sentirse bien exaltado porque uno estaba en su casa, ¿no? Yo recuerdo muy bien que todo esa trayectoria que ustedes marcaron, tanto tu persona como Eke Tavares, Ameriquín Dalmací, Luisín Tejeda también, que tuvo la oportunidad también, Alex Ovalles, fue lo que nosotros veíamos como ese referente hacia ti, nosotros también queremos y evidentemente todos esos tiempos y toda esa experiencia, yo recuerdo haber ido a mis primeros centroamericanos, que no fueron juegos, fueron centroamericanos abiertos en el 88, que estaba Ricardo Strauss, estaba Alex, estaba Emilio Valles, recuerdo esa carrera de Rico en los 1500, en los Juegos Centroamericanos, que pasó de primer lugar, como que pasó en un minuto y las gradas se querían caer y bueno, realmente fue algo emocionante porque uno no había escuchado ese tipo de algarabía en competencias más pequeñas, pero escucharlo en unos Juegos Centroamericanos fue muy interesante. Cuando tú terminas la universidad, vas a los Juegos, después de los Juegos te retiras. Sí, duré creo que como un año y medio. Y como que me comía, que como que no había tenido mi mejor año, como que quería más. Y entonces ahí fue cuando hice el comeback en el 90, que tú estabas participando, tú eras el número 1 en espalda, y ahí yo decido meterme de mariposa. Y entonces ahí fuimos juntos a México. A México. Y ahí me fue muy mal, o sea, yo no sé qué me pasó, el timing el taper, la altura, la cuestión que no me fue bien, fue mi decepción más grande como nadador. Pero nada, uno se levanta y uno sigue. Mira, yo tenía la idea, y qué bueno que me lo aclaraste, porque yo tenía la idea que tú habías hecho ese récord en México. ¿Cuándo es que tú estableces ese récord nacional en los 200 combinados? ¿Tú recuerdas en qué competencia fue? Sí, es una competencia gringa porque acuérdate que yo estaba en Fort Lauderdale entrenando con Jack Nelson. Cierto, con Jack Nelson. Y había una competencia ahí que yo hice como el campeonato de la Florida. Y ahí fue que yo hice el tiempo. Ok, esa experiencia, entonces, pero eso fue antes de los Juegos o después de los Juegos? Antes de los Juegos. Okay. Entonces, después de los Juegos, Danilo, evidentemente ya llega el final de tu carrera como nadador, digamos, de alto nivel, nadador élite. ¿Cuándo es que tú inicias a nadar Masters? Mira, la primera competencia yo creo que fue con Eke, que fuimos a unos campeonatos nacionales en Minneapolis. Creo que fue como en el 98, algo así. Y entonces, que yo vivía en los Estados Unidos hasta el 2001. Entonces me junté con él allá, o él estaba allá, no recuerdo bien, pero no, él vino desde Santo Domingo. Y fuimos allá y competimos en esa competencia. Entonces yo seguí entrenando, o sea, ese fue como mi inicio.
Y yo seguía, como estaba viendo en Estados Unidos, seguía entrenando ahí con un entrenador muy famoso en esa época, creo que todavía está vivo, se llama John Collins, que Sí, él fue que entrenó a el espaldista este de Nueva York, Rick Carey. Dick Carey, sí. Sí, sí, que él ganó medalla de oro en el 100 y el 200 como en el 84, creo que En así. Los Ángeles, En, en los Juegos Los Ángeles, Olímpicos de sí. Los Andes, sí. Sí. Y nada, yo seguí nadando por ahí hasta que seguí nadando máster. Ahí fue donde empecé con máster. Eso fue en el 98. ¿Tu primer mundial en qué año fue? ¿Fue Riccioni el primer mundial o ya tú Sí, habías sí, no, participado en no, otro? fue ahí, yo creo que fue el 2004. 2004, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque, o sea, yo recuerdo que tú participaste junto con Manolo Cabrera, Beatriz Vilalta, en unos mundiales que fueron en España, creo que en el año Sí. 80, 82, creo que No, fue más o menos. 86. Después de los 86. centroamericanos fuimos allá. Ok, 86. Y también como mi timing no estaba bien porque eh, yo recuerdo el 200 back que yo hice en el 86. No, ahí estaba la pantalla grande y tenía el problema que cuando tú pasabas, tú veías tu tiempo. Y yo, cónchale, pero ¿y cómo yo pasé tan lento? Um, y nada, o sea, sí, ese fue el mundial abierto, sí, del 86, que ahí estaba el Albatros, el famoso Sí. Michael Michael Gross. Gross, sí, Ujú, sí. Y correcto. estaba Matt Biondi, yo creo que también en esa época, sí. Sí, Malbiondi ya venía proyectándose porque él había sido miembro de ese relevo en la eliminatoria del 4% libre que ganó el oro en el 84 también. Él venía del waterpolo, fue a natación. Luego el 86 fue un buen torneo para él, pero también hubieron muchas desilusiones y ya entonces solo catapultó al 88, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú vas a tu experiencia como nadador élite fue en España, en los mundiales. Ahora, cuando vas a Riccioni, ya es un ambiente diferente, ¿sí? Pero a uno siempre se le queda como ese chip competitivo. ¿Cómo fue en tu caso ese primer mundial en Italia, el primer mundial como máster? Bueno, eso fue tremendo, tremendo viaje. Um, que estaba muy, muy contento conmigo. Yo creo que gané una medalla de bronce. En todo yo llegué entre los mejores 8. Habían 8,000 competidores. O sea, fue la primera vez que el campeonato mundial máster se masificó así. A partir de ahí ya se mantenía siempre 6,000, 8,000 nadadores. Um, y de verdad que la pasé bien ahí. O sea, me fue, incluso en el aguas abiertas, me fue muy bien, pero tenían un lío en la llegada, pero de verdad que fue a partir de ahí, bueno, después de ese fui como a 3 mundiales corridos. Ok, entonces, ¿en cuál prueba ganaste esa medalla de bronce? ¿Recuerdas? Yo creo que fue o en el 200 back o en el 400 combinado. Ok. Porque déjame echar para atrás un poquito. En el 2001 había un campeonato interisla en Curazao y de repente deciden que por primera vez van a abrir eso a 18 y más. Uh-huh. Y yo nadando ahí en la capital me tiro una competencia y clasifico, creo que en el 200 mariposa, algo así, que hizo un buen tiempo en esa época. Era bueno, para un viejo eran como 2:18, algo así. Sí, Y, tiempazo, ¿qué pasa? Tiempazo y 18 en el 200 fly. le dije a la doña Marisa, que era la entrenadora, le dije, mire, como me van a llevar, yo voy y póngame donde no esté nadie. Y así ella hizo, me puso en el 1500, que yo nunca nadaba eso, me puso en el 400 combinado. Y recuerdo que en el 200 mariposa lo tuve que nadar 2 veces, que en un día, que eso era como heresía, o sea, máster no nadan 2 veces. Pero en el 400 combinado y en el 1500 nos tiramos y ahí yo cogí medalla. Y recuerdo que los dos competidores eran diferentes gente, pero eran de Puerto Rico. Y yo cerré el 1500 en 1:05 y yo hice un tiempazo, o sea, para mí que yo nunca había hecho eso. Hice como 18:10, algo así. Y en el 400 combinado también hice un tiempazo y a partir de ahí, entonces por ahí empecé a nadar los 400 combinados en mundiales.
Ujú, ujú. Y Y que el entonces, relevo de nosotros, que estaba Cabrera, la espaldita después que como que te sucedió a ti, sí, Guillermo. Guillermo, sí, ahí cogimos oro en el relevo, yo nadando en mariposa. Wow, qué buena experiencia. Eso, y entonces ahí básicamente coronó lo que hablamos de ti al principio, que tú eres el único nadador que ha sido selección nacional en 4 décadas Sí, diferentes. ajá, ahí sí, sí. Qué hito tan interesante. Bueno, Entonces, entonces mira, hablando un poquito de, porque evidentemente cuando uno sale fuera del país como máster, todo el mundo pregunta por Danilo Vicioso y viene a través de toda la trayectoria que la gente te ha conocido bien, te ha visto en nacionales estadounidenses, te ha visto en mundiales, te ha visto tal vez en algunos otros torneos regionales y todo el mundo pregunta, bueno, yo recuerdo en Medellín el 2015 que yo para el Panamericano de Medellín, que llego con Anaísa unos días antes tratando de adaptarnos a un poquito de altura que hay allí, desde que las personas empezaron, que nosotros sabíamos que ellos sabían que éramos dominicanos, Danilo Vicioso viene a competir y me daba la impresión de que las expectativas eran de que en qué evento te ibas a competir para ver si ellos iban a ganar medalla o no. Entonces era una dinámica realmente muy interesante. Pero hay una anécdota que yo recuerdo quien me la contó fue Mercedita Ibar, que fue, si no me equivoco, fue un 200 mariposa y si no me equivoco también fue en Cartagena, Colombia. sí, 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 ahí yo nadé 200 mariposas, sí. ok, y iba más o menos, y tú me corregirás, que fue un 200 mariposa donde con un competidor tuyo salió muy adelante y tú viniste de atrás. Sí, ¿Tú sí, así fue. no puedes contar un poquito de esa experiencia? No, o sea, ese fue un suramericano, un campeonato suramericano en Cartagena, que era en la misma piscina, ellos habían tenido unos juegos centroamericanos abiertos y ahí fuimos, pero era piscina corta. Y no, yo creo que era un argentino y él salió como loco, pero yo cerré y el tipo le cayó el piano. Y yo hice 215, ¿sabes? O sea, o sea, eso yo estaba 200 fly, 215. Eso era, eso era o sea, nunca lo volví a hacer, pero estaba bien duro eso. Y eso te generó una reputación a nivel internacional, porque yo recuerdo que después de eso, en cualquier competencia máster, hablaban de esa carrera y quién era Danilo Vicioso y que si venía y que dónde lo podía ver, que si puedo hablar con él. Y toda una celebridad, toda una celebridad. Entonces, digamos, fuiste a Riccioni en el 2004, después de ahí fuiste a Australia y también me fuiste medallista, si no me Sí, equivoco, ¿no? sí, sí, en Australia también. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no es solamente el mundial, sino y te hago la pregunta porque, por ejemplo, nuestra querida Anaísa Tejeda compitió el año pasado en los mundiales de Gwangju, Corea del Sur, y esa experiencia de haber cambiado completamente de zona horaria, lo cual te sucedió para ti también, y Mercedita, y José Romero, y Piero Bonarelli, que fueron también a ese mundial. ¿Cómo fue ese cambio de horario? ¿Cómo te ajustaste? ¿Fue algún problema o realmente fue algo que fue normal para ti? Mira, yo creo que yo llegué con suficientes días para hacer el cambio. Pero sí, o sea, yo cuando salí de mi casa, cuando llegué allá, porque eso está en la otra costa, después que tú llegabas a Sydney, que es la capital, tú tenías que cruzar. Eso es como llegar a Nueva York y después tener que ir a California. O sea, fue un viaje de 48 horas o como 40 horas para mí. Pero yo creo que no, nos fuimos con suficiente tiempo y no, a mí yo creo, entiendo que me fue bien. O sea, yo nadé, no nadé mi mejor, pero tuve buenos tiempos. Uh-huh, uh-huh. Ok, y de ahí entonces, ¿cuál fue tu próximo mundial después de Australia? Yo creo que fue el de San Francisco, que hicieron uno. Y entonces mi último en el 2010, no, 2000, no sé si fue 2010 o 2012, fue en Suecia. Ah, Y ya, sí. sí, de ahí no volví a Mundial. Yo recuerdo que ese mundial del 2000, no se me acuerdo qué año fue exactamente, pero sí recuerdo que ese de San Francisco marcó como el retorno de Dara Torres. Y Sí, todo sí, el mundo estaba como con esa expectativa, porque inclusive en su biografía, que, o sea, si la traducimos directamente, se titula La edad es solo un número, ella habla como que la manera de haber entrenado para ese mundial
que realmente no fue mucho tiempo, pero que los resultados le dijeron a ella, hey, yo todavía puedo hacer esto. Sí, Y sí. entonces, imagínate que después termina siendo medallista de plata por una centésima en unos Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es la importancia de esa exposición a esa justa mundialista fue lo que básicamente destapó una etapa nueva para esa superatleta norteamericana. Sí, sí. Ok, bien, terminaste entonces en tu último mundial 2010-2012. ¿Qué has venido haciendo? O sea, porque te he visto en competencias, he visto en competencias locales, fuiste a Medellín en el 2015. ¿Cómo ha ido tu natación en los últimos, digamos, van a ser casi 10 años? Si fue en el 2010, son 10 años ya. Sí, mira, la última, en esta década del 2010 al 2020, algo pasó, no sé qué me pasó, y mis tiempos como que de un año a otro como subieron. Entonces, mira, precisamente estaba hablando con algunos compañeros del Power Group y voy a ver si hago como unos cambios, no sé si este año, quiero empezar este año para ver si ya hago un comeback de ponerme donde, no, digo, no está 10 años más viejo, pero mis compañeros de competencia internacional se han mantenido, porque supuestamente tú me corrías que tú tienes más técnico, pero lo segundo que uno tiene que perder por año es como .2 o algo así. Y de un año 8 yo subí 4, que es demasiado. Claro. Mi competencia se ha mantenido ahí y yo he caído. Entonces estoy analizando de hacer unos cambios, quizás hacer un poquito más de dryland, que yo nunca hacía dryland, de ejercicio fuera, y combinar eso junto con el agua y ver qué resultado puedo tener. Sí, claro, porque, por ejemplo, yo conozco ya muy bien, a raíz de haber participado en unos nacionales en Puerto Rico, conozco muy bien a Arnaldo Pérez, que es de tu misma edad, y Arnaldo básicamente es, digamos, sólido ahí en los primeros lugares en las pruebas de fondo y semifondo, y tienes toda la razón, él se ha mantenido muy bien ahí arriba. Sabemos ya muy bien el tipo de entrenamiento que lleva Arnaldo, lo ha llevado por muchos años, pero ese siempre ha sido como uno hablando con personas fuera, siempre ha sido Danilo, Arnaldo, Arnaldo, Danilo, ¿no? Básicamente en esas pruebas. Ahora, en términos de cómo uno va decayendo en el rendimiento, yo recuerdo algo muy interesante que tú me contaste y que nunca se me ha olvidado. Tú me decías que cuando tú pasabas de categoría, tú tratabas no solamente de enfocarte en mantener tus tiempos como tal, que venías haciendo, que ese era el objetivo principal, pero también para mantener la motivación, tú veías cómo estaban los tiempos en el ranking de la próxima categoría. Entonces había como una muy buena comparación y no era como quien dice para engañar un poquito el cerebro, pero para tú poderte medir. Eso a mí nunca se me Claro. ha olvidado. Nunca, porque al fin y al cabo siempre hay 4 periodos realmente donde el rendimiento está supuesto a decaer como máster, ¿no? Pero a raíz de todo lo que se sabe hoy en día, la técnica, la alimentación, la suplementación, entonces hay personas que han como medio hackeado eso y se han mantenido a muy alto nivel. Entonces, Danilo, ¿cuáles son los planes, o digamos, cuáles son los planes de Danilo Vicioso para el futuro? Aparte de lo que me estás diciendo, que quieres cambiar un poco la temática de entrenamiento, ya con eso me estás diciendo que vas a seguir compitiendo en Masters, pero Sí. ¿cómo ves? ¿Tú estás apuntando cuando vuelvas a iniciar algún campeonato específico? ¿Cómo lo estás pensando hacer? Sí, o sea, la meta es siempre buscar una competencia y enfocarme en eso, de hacer el plan en base a eso. Mira, antes que llegó la pandemia, yo había hablado con Arnaldo, por cierto, y yo estaba contemplando de ir allá como por un mes para entrenar con él. Y entonces, pero llegó la pandemia y eso se cayó. Pero sí, es buscar una competencia ahí en el Power Group. Estaban hablando de ir otra vez a algún sitio. Para mí, algún campeonato de quizá un suramericano. Yo no sé, ¿dónde el próximo mundial? El próximo mundial es en Fukuoka, Japón.
bueno, no sé, Japón como el otro lado del mundo, pero concentrarnos quizá en un suramericano o un campeonato nacional gringo en piscina. Ujú. Y no creo que para este año, pero en los suramericanos, ahí yo creo que como en diciembre, noviembre, ellos tienen su campeonato de piscina corta, que es muy buena competencia. Pudiera hacer eso, o sea que vamos a ver, ahí es que vamos a planear. Claro, ahora tú sabes que entrenar con Arnaldo va a ser una experiencia casi de fuera de este mundo. Sencillamente yo me acuerdo de entrenar 2 días en un momento que estuve en Puerto Rico y una experiencia muy interesante. Eh, Otra cosa, los campeonatos nacionales norteamericanos en piscina corta son, si, o sea, me lo ha comentado Rafael Segarra y otros nadadores que se han mantenido muy activos. Realmente es una competencia fortísima. Si comparas, inclusive yo tengo hay un nadador norteamericano que tiene descendencia puertorriqueña, que fue medallista centroamericano, se llama Todd Torres. Sí, Recuerdo que su último centroamericano fue el de Ponce, que fue mi último juego centroamericano. Y recuerdo que él, en una pregunta que le hice, me dice, ¿por qué tú compites siempre en curso corto, en yardas, y no compites en piscina larga? Me dice, ni que me paguen, compito en piscina larga. Me concentro en mi piscina corta, eso es lo que él dice, ¿no? Me parece que la experiencia no ha sido buena, pero bueno, él dice que, y lo hace porque es mucho más competitivo ese torneo de piscina corta que lo que es el piscina larga. Hay muchísimos más nadadores. Sería bien extraordinario no solamente verte competir ahí, sino tal vez acompañarte a esos nacionales. el problema de eso es que tuve los tiempos, no, él tiene razón, o sea, ahí van para la nacional de piscina corta de yarda, va más gente por lo regular, porque en el verano la gente se va con su familia, que se va de vacaciones, pero ahí la gente, como es marzo o abril, ahí se enfocan. Yo estoy un poco renuente a hacer uno de yarda, porque si tú haces un tiempazo, como que no te vale para nada aquí o en la fina. Uh-huh. Por eso es que yo digo, conchole. También está el campeonato canadiense, no es al mismo nivel, pero ellos siempre compiten en piscina, o tienen en marzo o abril tienen en 25 metros y Uh-huh. en agosto tienen la de 50 metros, que es otra opción. Y en Canadá se pasa bien. O sea, siempre es bueno buscar un destino que uno o no conozca o se pueda hacer una buena checha o tenga algún atractivo de uno ir para uno también después que termine de hacer un poquito de turismo, no como nuestra compañera Mercedes Aybar, que ella llega y se va de parranda. Aunque vaya a competir, no importa. Aunque vaya a competir, no, ella va a conocer primero y la natación le va a segundo. Yo voy al revés, yo primero termino y después me voy de bonche. Claro, claro, claro. Pues Danilo, de verdad que ha sido un honor volverte a ver, aunque sea de manera electrónica, conversar contigo. ¿Qué más decirte? Que estoy a tus órdenes en cualquier tipo de ayuda que creas que te pueda proveer para eso de los entrenamientos. Qué bueno que el Power Group está hablando de volver a hacer otro tipo digamos que de ciclo y participar en competencias. Eso realmente es muy alentador. Viendo que tal vez este año no tengamos competencia, pero ya viendo el año que viene realmente se proyecta algo interesante. Uh-huh. Bueno. Te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad que sí. Qué bueno que ya hicimos este primero para que ya el próximo que hagamos tengamos digamos, esa barrera tecnológica derribada. Sí. Y bueno, y que estés súper bien. Muchísimas gracias y un abrazo por allá en la Romana. Muchísimas gracias, Tomás, por tenerme. Ok. Cómo no. Hasta luego. Ok, bye. Bye bye. Bye. Para mí siempre es un gran placer platicar con personas como Danilo. Escuchar relatos sobre sus experiencias en tierras cercanas y lejanos litorales. Siempre es agradable aprender de las experiencias de estas grandes estrellas de la natación máster latinoamericana. Creo que algunas de las lecciones más valiosas que he aprendido de Danilo vienen relacionadas a cómo mantenerse motivado mientras vamos avanzando en edad. Espero poder seguir los pasos de Danilo en la natación máster mundial. Al tenerlo cerca, ya que vivimos en el mismo país, seguiré pellizcando su cerebro para extraer tantos aprendizajes como sea posible.
Quiero agradecer a Danilo por su amena plática y por sus interesantísimas anécdotas. Si quieres seguir escuchando historias como la de Danilo, suscríbete hoy mismo a este podcast. Cuando lo hagas, recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la comunidad de la natación latinoamericana tengan un mejor futuro. Uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Quiero agradecer de nuevo tu sintonía y preferencia. Por ahora me despido. Será hasta el próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.